sistemática jurídica como sistema como parte del sistema del ordenamiento o la determinación o el orden de las determinadas ramas del derecho, ¿verdad? ¿Qué se hace a través del tema de la sistemática jurídica? El semestre pasado vimos un poco sobre el tema. Hoy vamos a platicar un poquito más. Para explicar la sistemática jurídica hay o para el ordenamiento de las diferentes ramas del derecho, hay dos teorías. La teoría del interés del juego y la teoría del interés de la naturaleza de la relación. La teoría del interés del juego es la que determina que es dependiendo qué es lo que se encuentra en juego, ¿sí? Que dependiendo de lo que se encuentra en juego dentro de esa rama del derecho, es de cuál va a ser, va a determinar a qué gran área del derecho pertenece, ¿sí? Dependiendo de esa naturaleza de los juegos que se encuentran de los intereses que se encuentran involucrados, se va a determinar a qué área del derecho van a pertenecer. Por ejemplo, cuando habla de interés el juego, habla de que si el interés es un interés de protegido o es un interés general o es un interés de índole particular. Cuando es un interés de índole general, se refiere a todo lo que tiene relación a beneficio de la comunidad, a lo que tenga relación por ejemplo, al tema del bien común, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que esta área del derecho va a proteger? Recordemos que el derecho siempre viene a proteger, viene a regularizar conductas. Y ahorita la vamos a encontrar más sentido. O, por ejemplo, si los intereses que va a proteger esta área del derecho van a ser eminentemente particulares, no comunitarios. De esta forma es que esta teoría ordena o organiza las áreas del derecho en dos grandes ramas, derecho público y derecho privado. Si el interés o la naturaleza que está en juego son cuestiones que tengan que ver con la comunidad, lo va a ordenar en la área del derecho público. Si en contrario los intereses que va a proteger esta rama del derecho son intereses particulares, lo va a ordenar en el área del derecho privado, ¿sí? La otra teoría es la teoría de la relación. Esta teoría es la que ordena o sistematiza las áreas del derecho a través de la naturaleza de la relación propiamente. Si es una relación en donde va a haber la coordinación, va a haber una coordinación entre únicamente particulares, no va a haber una relación de subordinación, va a ordenar las áreas del derecho en el área, en una rama del derecho privado. Si al contrario, la naturaleza de la relación va a ser una de subordinación en donde va a haber una de las partes con ese poder coercitivo que tiene el Estado, va a ser la área del derecho público, ¿sí? Se recuerda que hemos platicado nosotros qué es lo que regula el derecho público, qué es lo que regula el derecho privado. Y cuando hemos hablado del derecho público, hemos hablado de la interacción del Estado incluso como ente soberano. Aquí podríamos decir que se está reflejando lo que es la teoría, la naturaleza de la relación. Cuando dice, cuando comparece como ente soberano, se está ante una área de derecho público, ¿sí? Desde esos dos puntos de vista, dividen las áreas del derecho como área del derecho público y derecho privado, pero con la evolución de las sociedades nace una nueva área del derecho, que es la área del derecho, aparición del derecho social, que viene a nacer dentro de un periodo, como parte de un periodo capitalista y parte de una revolución industrial, en donde se empiezan a pelear por derechos laborales, por ejemplo, ¿sí? Se empiezan
a velar o a buscarlos, o nace una élite que empieza a velar por estos derechos o a pelear por adquirir estos derechos, por adquirir derechos, por ejemplo, a un mejor salario, derechos a que las mujeres trabajen de una forma diferente que los hombres, los niños, a reducir la cantidad de tiempo de que los niños trabajen. Entonces, si nos damos cuenta, cuando estas luchas nacen y se van alcanzando estos logros o reconociendo estos logros, nace el área del derecho social, en donde se viene a proteger esos derechos alcanzados a través de esa lucha, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver, ahorita comprendemos entonces qué es lo que hace la sistemática jurídica, según las teorías, cómo surge el derecho público, el derecho privado, el área del derecho público, el derecho privado, a través de las teorías y cómo surge como una área del derecho joven, una área joven del derecho como lo es el derecho social, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho privado, entonces vamos a hablar del Estado con su relación con particulares. El Estado como ente soberano, ¿sí? El Estado como ente soberano, esa va a ser el área del derecho público y con su relación con los particulares y su funcionamiento como tal. A estas áreas del derecho va a pertenecer, por ejemplo, el derecho penal, el cual se encarga de regular lo que son los temas relacionados a los delitos, la participación de las personas en los delitos y los delitos propiamente, ¿verdad? Eh, un área, el derecho penal como parte del Estado, como cumplimiento del Estado a través del derecho penal, que viene a proteger a la persona, viene a proteger los bienes, ¿sí? Viene a proteger el, el actuar de la persona con respeto, por ejemplo, a la vida, ¿sí? Nace el derecho penal, que es lo que viene a regular todo lo que son las normas, principios, doctrinas, ¿sí? Que regulan lo relacionado a la protección de la persona y al castigo, de imposición de penas a las personas que transgreden la norma. Luego tenemos el derecho procesal. ¿Por qué el derecho procesal forma parte del derecho público? Porque es a través del Estado que se llevan a cabo los procesos judiciales por medio de los cuales, ¿sí? Se alcanza o se dirimen las diferencias que puedan existir entre particulares o dentro del mismo Estado. Por ejemplo, hablemos del derecho procesal penal. Cuando hablamos del derecho procesal penal, es el área del derecho que viene a, a regularizar los procesos, ¿sí? Para aplicar el derecho penal. Un proceso penal, diferentes tipos. En su momento, cuando ustedes reciban derecho penal, van a ver que hay diferentes tipos les van a explicar que hay diferentes tipos de procesos. Hay un eh, juicio penal, juicio oral, un debate penal, pero hay otro tipo hay partes del proceso, como por ejemplo una primera declaración, una etapa intermedia, el proceso por medio del cual se conocen los delitos menos graves, ¿verdad? Las faltas y delitos menos graves, etcétera, ¿verdad? Entonces, es a través del Estado quien se encarga de administrar justicia, que se reconoce que, que es el ente rector en administrar la justicia y por ese motivo forma parte del área del derecho público, del derecho procesal. Por ejemplo, procesal civil también, bueno, civil y mercantil. Es a través de procesal civil y mercantil donde se van a dirimir aquellas diferencias que nacen de las relaciones entre particulares, como lo es, por ejemplo, en el área del derecho civil, por ejemplo, o mercantil.
No sé, no, cuando hay necesidad de irse a un proceso en el área civil, ¿verdad? Va a ser a través del derecho procesal civil, está procesal constitucional también, que va a estudiar todas las instituciones de normas y principios que regulan los procesos constitucionales, ¿verdad? Como lo es, por ejemplo, el proceso de la aplicación del amparo, proceso para la exhibición personal, etcétera, ¿verdad? El derecho procesal viene a regular todos aquellos procesos, aquellos procedimientos por medio del cual se va a hacer cumplir las normas de fondo, ¿verdad? Como lo es el derecho penal, derecho civil, mercantil, etcétera. El derecho administrativo, que su principal función es regular todos aquellos principios y normas jurídicas que regulan el funcionamiento del Estado, ¿sí? Vamos a encontrar ahí todas las normas jurídicas de carácter administrativo, por ejemplo, hablemos del derecho, em, perdón, hablemos de la ley orgánica del organismo ejecutivo, por ejemplo, que regula el funcionamiento del organismo ejecutivo y los diferentes ministerios. Eh, Tiene la mano levantada, ay, no logro ver su nombre, solo veo su apellido, Hidalgo Vázquez. Buenos días, licenciado. Perdón, solo para avisarle que estoy en la oficina, entonces no voy a poder encender la cámara. No, no se preocupe. Muchas gracias, licenciado. Disculpe, aquí voy a estar pendiente. Ahora, no se preocupe. Gracias por avisar. Este, por ejemplo, vamos a encontrar también la norma jurídica que regula el funcionamiento del organismo legislativo, como la ley orgánica del organismo legislativo. Los principios del derecho administrativo, por ejemplo, el principio de legalidad, por ejemplo, que informa el derecho administrativo. Esto es parte del área del derecho administrativo y es parte de lo que es el derecho público, ¿sí? Otra vez hablamos con relación al funcionamiento del Estado. Un ejemplo, una relación del Estado con un particular, por ejemplo, una persona que pida una licencia ambiental, por ejemplo. Si nosotros como particulares necesitamos una licencia ambiental, necesitamos hacerlo en una institución del Estado, que vendría siendo el Ministerio de Ambiente. Pero para regular esa relación existen normas jurídicas. Entonces, el derecho administrativo se encarga de regular esa relación a través del estudio de las normas jurídicas que se aplican a ese vínculo, a esa relación jurídica. La ley del medio ambiente, de mejoramiento del medio, protección y mejoramiento del medio ambiente, ¿verdad? El REXA, que es un reglamento que se aplica para tratar el tema de las licencias ambientales. Son normas de carácter que forman parte del derecho administrativo y son parte del derecho público porque regula la interacción del Estado con los particulares y el funcionamiento propiamente de las entidades de ambiente, en este caso el Ministerio de Ambiente. Em, eso vendría siendo el derecho administrativo. Otro ejemplo, por ejemplo, de una relación que forme parte o que debe aplicarse a través del derecho, a través del derecho administrativo, podría ser también el proceso de contrataciones del Estado. El proceso de contrataciones del Estado está regulado por una norma jurídica específica, la que se llama Ley de Contrataciones del Estado. Ahí solicita una serie de requisitos para poder llevar a cabo una contratación con el Estado, ya sea de un bien o un servicio, ¿sí? Es el Estado en funcionamiento, ¿verdad? Y relacionándose con los particulares que quieran participar posiblemente dentro de un evento, ¿verdad? Conforme a la ley la ley perdón, la ley de contrataciones del Estado. El derecho constitucional.
El derecho constitucional también forma parte del derecho público. ¿Por qué forma parte del derecho público? Forma parte del derecho público porque va a regular los derechos inherentes, ¿sí? Que tenemos las personas, las normas jurídicas que se encargan de regular los derechos inherentes, los principios y las doctrinas que vienen a estudiar estos derechos. Por ejemplo, nuestra Constitución regula como derecho inherente el derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a la educación, y se establece que el Estado es el que debe darle garantía a las personas de estos derechos. Entonces, eh, hablamos de que el derecho constitucional forma parte del derecho privado porque es otra vez de nuevo el Estado, ¿sí? Es la naturaleza de esta área del derecho lo que protege es un interés común, es un interés en general, no solo de particulares, sino que no es una relación entre particulares, sino que es de todos. Impuestos, todo lo que es relacionado con lo que es el impuesto, los obligados. la intera- Cuando hablamos de los obligados, hablamos de los particulares que tenemos una interacción o una relación con el Estado de esta naturaleza en donde nosotros debemos de hacer efectivo el pago de nuestros impuestos dependiendo de las circunstancias de cada persona, pero todos pagamos impuestos, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, los que trabajan en una empresa privada, aunque sea privada la empresa, a partir de un monto de salario, ya tiene que pagar un impuesto al fisco, ¿verdad? Y los profesionales, los que prestamos un servicio, eh, peor aún, ¿verdad? El derecho generador es directo y a veces hasta directamente debemos de pagar los impuestos porque no se retienen impuestos. Entonces esa relación, ese vínculo está regulado por normas jurídicas de carácter de derecho público. Está regulado por la ley de la SAT, el Código Tributario, etcétera. La ley orgánica de la SAT, el Código Tributario, etcétera. La ley del IVA, ¿sí? Etcétera, ¿verdad? Tenemos el derecho notarial también. Acá, este autor pone ya el derecho notarial dentro del área del derecho público, principalmente por la función pública que ejerce el notario, ¿sí? El derecho notarial va a ser encargado de estudiar las normas jurídicas, igual que las otras áreas del derecho que estudian normas, principios y doctrinas, solo que acá lo que viene a regular es la función notarial, la función del notario dentro del Estado, y lo que ejerce el notario ejerce una función pública porque tiene fe pública. Hay un tema más adelante que vamos a hablar de lo que es la fe pública, qué es lo que significa y cuáles son las clases de fe pública, ¿verdad? Solo únicamente qué son. Y ya después, ustedes cuando reciban, por ejemplo, yo no estoy mal, creo que es derecho administrativo, hablan directamente de nuevo de fe pública y ya les explican cada uno de los tipos de fe pública que se pueden ejercer. Aquí lo hablamos también un poco, someramente. Pero esto es lo que regula lo que es el derecho notarial, ¿verdad? Y los requisitos para ejercer el notariado, ¿sí? Eh, por darles un ejemplo, todos o algunos o más de alguno han escuchado hablar sobre lo que es el protocolo, ¿sí? El papel de protocolo. Es el que utiliza el notario para faccionar instrumentos públicos, ¿sí? Que según la norma jurídica deben de ir dentro del protocolo. Pues estas hojitas, fíjense que antes, hace como, hace tal vez unos 5 años más o menos, más, un poco más, cada hoja de estas, si no estoy mal, creo que valía un quetzal, ¿sí? Entonces,
se vendían, o sea, los venden por bloques, por lotes, ¿va? Que traen, si no estoy mal, creo que traen 50 hojas, ¿sí? Pues, como se miran como que son hojitas, ¿se acuerdan que antes también existían unas hojas de papel sellado que les decían? Que se parecen a las hojas de protocolo, pero no son hojas de protocolo. Pero papel sellado que traían las hojas traían líneas, traían hasta un escudo. Pues el papel de para protocolo es una hoja que también trae un escudo, trae sus líneas, ¿verdad? Y aquí es donde se faccionan los instrumentos públicos que según la ley deben de ir en instrumentos públicos notariales como las escrituras públicas. Pues para darles el ejemplo con por qué el derecho al notariado forma parte del derecho público, es que ese protocolo que tiene el notario, que ustedes en algún momento van a tener, no le pertenece al notario, el protocolo. El protocolo le pertenece al Estado, ¿sí? El notario es depositario de este protocolo y lo puede utilizar para faccionar los instrumentos públicos que van dentro del protocolo según la norma, ¿sí? Es tan así que tiene unos controles rigurosos, como por ejemplo hay que dar avisos trimestrales, hay que dar testimonio a las escrituras públicas que se faccionan en el Archivo General de Protocolos, que es parte de que es una de las áreas administrativas del organismo judicial, el Archivo General de Protocolos. Eso lo van a estudiar cuando vean derecho notariado. Eh, pero vamos es como ejemplo de por qué el derecho notarial forma parte del derecho público, porque hay una vinculación con una persona que es notario y con el Estado, y esa función pública que ejerce el notario por delegación de la ley al autorizar un documento público, una escritura pública, por ejemplo. Cuando el notario fallece, ¿sí? Cuando el notario fallece en algún momento, debe de entregarse el protocolo por parte del depositario que esté a cargo o la familia, debe de entregarse el protocolo al Archivo General de Protocolos. Esas hojitas que utilizó durante todo el ejercicio profesional las deben de entregar de nuevo conforme lo establece la norma. Del Código Notariado establece que cada año se debe de cerrar el protocolo, cada año se debe de abrir al inicio del año y al finalizar del año se cierra el protocolo, establece un índice, establece que incluso debe de empastarse, como los requisitos que establece el código notariado, y se debe de guardar. Cuando el notario se extingue materialmente, se deben de devolver el protocolo al Estado. ¿Por qué? Porque como protocolo es del Estado y el notario solo es depositario del mismo, ¿sí? Por eso se debe devolver. Entonces nos damos cuenta, hay una relación, ¿sí? Es el Estado otra vez actuando a través del organismo judicial en el área del archivo de protocolos, ¿verdad? Es un ejemplo. Tenemos el derecho internacional público también como parte del área del derecho público. El derecho internacional público va a ser el que va a estudiar otra vez el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan las relaciones entre los estados entre sí, los estados entre aquellos que interactúan con los particulares, etcétera. Por ejemplo, una relación entre los estados, los tratados internacionales, por ejemplo. El proceso de aceptación, rectificación y firma del tratado internacional por parte del Estado de Guatemala, ese proceso está regulado por normas de carácter público, de derecho público, ¿sí? Y como es funcionamiento del Estado otra vez adquiriendo un compromiso a nivel internacional, es parte del área del derecho público de nuevo, ¿verdad?
Em, Ese sería el derecho público. Ahora veamos el derecho privado. Cuando se habla del derecho privado, se habla del área del derecho que va que va a incluir o que forman parte de todas aquellas áreas del derecho que regulan las relaciones entre particulares netamente. Aquí encontramos el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho notarial. El derecho civil como parte del derecho privado que viene a regular o viene a, a estudiar el conjunto de normas y principios y doctrinas que regulan precisamente las relaciones entre particulares. Relaciones, por ejemplo, como lo es el matrimonio, como lo es la propiedad, la disposición de la propiedad, la sucesión hereditaria, las obligaciones, etcétera, ¿verdad? Como parte del derecho civil. Encontramos el derecho mercantil. El derecho mercantil que va a regular también que incluye el estudio de las normas y principios que vienen a regular la actividad mercantil. Quiénes son comerciantes, los requisitos para ser comerciantes, el funcionamiento de los comerciantes, etcétera. Todo lo que es el quehacer mercantil, ¿verdad? Va a ser regulado por normas jurídicas que forman parte del derecho mercantil. En el caso de Guatemala, por ejemplo, vamos a encontrar que tenemos el código de comercio. Ahí vamos a encontrar regulado todo lo relacionado a lo que es la actividad mercantil. Eh, Dentro del derecho mercantil se contempla también las normas jurídicas que regulan la actividad de los bancos, por ejemplo, la ley de bancos y otros grupos financieros, lo que son las cooperativas, son leyes conexas, ¿verdad? Incluso aquí dentro del derecho mercantil ponen también el tema de aparte de la ley de bancos y grupos financieros, normas jurídicas como lo son eh, hoy en día el tema de la tarjeta de crédito, por ejemplo, como norma jurídica, la tarjeta de crédito como contrato mercantil, ¿verdad? Los contratos atípicos, etcétera. Todo lo relacionado al funcionamiento mercantil va a ser objeto de estudio del derecho mercantil, ¿sí? Que estudia todo lo relacionado a las normas jurídicas, principios y doctrinas que regulan esta actividad. El derecho internacional privado. Cuando se habla del derecho internacional privado, es aquella área del derecho que va a regular las normas, ¿sí? Que indican la forma en que deben de resolverse en materia privada los problemas que se derivan de la pluralidad de las legislaciones con relación al derecho privado. Por ejemplo, hablemos de la disposición de bienes de una persona nacional en el extranjero, ¿verdad? Aquella aplicación de derecho internacional privado. Y como es una cuestión de únicamente particulares, por eso forma parte de lo que es el derecho, el área del derecho privado, a diferencia del derecho público. Una de las áreas del derecho público, por ejemplo, el derecho internacional público, que viene a regular el procedimiento, ¿sí? Normas jurídicas que regulan el procedimiento para la aprobación de un tratado internacional, por ejemplo. Aquí no, el derecho internacional privado, las normas de carácter internacional que regulan la relación de los particulares, como el ejemplo que les ponía. Luego la área del derecho más joven, que es el derecho social, ¿verdad? Que se encarga, el derecho social que se encarga de proteger aquellos derechos sociales alcanzados a través de los diferentes momentos históricos de la sociedad, como lo es, por ejemplo, cuando pelearon por un salario mínimo, por derechos de la mujer,
por derechos de la niñez, por derechos agrarios, ¿verdad? Eh, Esta área del derecho va a tener entonces, cuando habla de salarios, habla de jornadas de trabajo, mejoras para trabajadoras mujeres, etcétera, hablamos del derecho del trabajo, ¿verdad? Que va a regular precisamente esta actividad, ¿sí? Entre particulares, que es parte del área del derecho social. Cuando hablamos del derecho agrario, vamos a hablar de ese conjunto de normas también y de principios y doctrinas que vienen a regular el tema de la tenencia de la tierra y todo lo relacionado a lo agrario, ¿verdad? Eh, y es parte del derecho social también porque en algún momento dentro de la evolución del Estado, dentro de la evolución de las sociedades, principalmente Francia y todas aquellas, estas grandes potencias que influyen, ¿sí? O donde se deriva nuestro derecho dentro del Estado. Se dio una lucha para alcanzar o para poder buscar obtener la tierra de forma ecuánime, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esta área de derecho va a regular todas las áreas que regulan los conflictos agrarios, la tenencia de la tierra. El derecho de familia, que es parte del derecho social también, porque se han ido alcanzando algunos derechos de familia con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Como por ejemplo, em, el tema de la protección de violencia intrafamiliar, el derecho a la familia que tenemos todas las personas, ¿sí? Que la familia, su funcionamiento, esta interacción de las personas son parte del derecho social porque se han ido adquiriendo derechos sociales y esta área del derecho viene a protegerlos también, a desarrollarlos y a protegerlos. El derecho de seguridad social también, uno de los logros de las grandes luchas de los trabajadores por alcanzar una seguridad social, que aquí nosotros conocemos como IX, ¿verdad? Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX, ¿verdad? Como un derecho social, porque también fue un derecho a través de una lucha que se alcanzó a tener ese derecho, ¿verdad? Todos los trabajadores. Bueno, aquí tenemos entonces, ya platicamos lo que es la sistemática jurídica, las dos teorías que explican la sistemática jurídica. Cuando hablamos de teorías es el análisis de esa doctrina que viene a estudiar o a informar sobre un tema específico, un área del derecho en este caso, la sistemática jurídica y ahora las dos teorías, la teoría de lo que se encuentra en juego, la teoría de la naturaleza, de la relación de la naturaleza, ¿va? O sea, qué tipo de naturaleza, qué tipo de relación eh, es la que viene a regular esta área del derecho. Si ustedes se dan cuenta, se recuerdan que cuando hemos estado platicando de este tema, hablamos mucho de lo que es la relación, ¿verdad? La relación del Estado con los particulares, el funcionamiento del Estado y la relación de los particulares propiamente, ¿verdad? Entonces hablamos ya, así es como se determina entonces a qué gran área del derecho va a pertenecer ese derecho específico, ¿verdad? Em, ¿Hay alguna duda con relación a lo que hemos platicado hasta ahorita? ¿Duda, observación? Por el momento todo bien, Nick, gracias. Muy bien, bueno. Hoy los miro más calladitos, otros días están hablando más. Estamos enfermos. Estamos enfermos, licenciado. No se nos Sí, oye ¿verdad? la voz. Yo también estoy algo así. También veo que en algún momento se me oyen los gallitos también ahí. Creo que quedan grabados, ¿va usted? Quedan grabados los gallitos ahí en el video. Em, pero bueno, pero saber qué pasó, ¿verdad? Saber que como que es la temporada, no sé, o una secuela
una nueva cepa ¿cómo se llama este virus? Del coronavirus, De del COVID. COVID. Posiblemente, ¿verdad? La selección. ¿Qué manda? Eso es por andarle gritando a la selección. Todos están así malos porque fueron a gritar a la selección, entonces chillando allá en la madrugada de plano en la calle. Cabal. Pobres, hombre, miren, pues, tenían buen equipo, pero ahora ya el problema es que ya se da por perdido todo, ¿va? Eso es lo malo. Es que yo le tengo más fe al partido del lunes que el de antier. Sí, ¿verdad? Nada es imposible, dicen por ahí. No hay que perder la esperanza, lo último que se muere. No hay más ustedes los hombres que son tan fanáticos del fútbol de aquí. Hay que apoyar a la selección. Ojalá que todavía veamos cuando suba al avión para irse a un mundial a jugar. Así sea. Bueno, y en el paréntesis que hicimos, hoy utilizaron una nueva estrategia, porque si se dan cuenta, hoy no solo está jugando la selección con jugadores de acá que están en Guatemala, sino que fueron a traer jugadores que juegan en otro lado, que viven en otro lado. Hay un par de jugadores ahí que están en Estados Unidos, que tienen nacionalidad estadounidense también, que tienen naturalización guatemalteca, ¿va? Por eso es que lograron armar un buen equipo. Pero miren, pues, lamentablemente. Bueno, el siguiente tema es técnica jurídica o doctrina de la aplicación del derecho. Según García Maínez, dice que es el arte de la interpretación y aplicación de los preceptos de derecho vigente y tiene por objeto el estudio de los problemas de la relación de los relacionados con la aplicación del derecho objetivo. Veamos. El arte de interpretación y aplicación. ¿Qué se refiere esto? A la forma o al qué hacer de interpretar. Vamos a ver en su momento qué es interpretar la ley. ¿Qué comprendemos por interpretar? Al hablar de interpretación, no solo únicamente es, porque hay diferentes formas de interpretación. Puede ser la interpretación textual de la norma, como la interpretación del actuar de la persona o de la conducta que se debe subsumir en el supuesto jurídico de las normas. Por ejemplo, se da mucho en el derecho penal. Cuando se está en un debate, en un proceso penal en contra de una persona, tienen que entrar a analizar para poder determinar la tipología del delito, qué tipo de delito es el que se le va a imputar, se le está imputando al señor, se le va a juzgar a la persona. Tienen que entrar a ver cuál es la intención de la persona. Entonces ahí hay un tipo de interpretación. ¿Sí? Ahorita lo que nos interesa comprender entonces es la interpretación y el otro tipo de interpretación es la interpretación de lo que expresa la norma propiamente. ¿Sí? Vamos a encontrar que hay diferentes formas de interpretar la norma. ¿Sí? Por ejemplo, el ordenamiento jurídico regula en nuestra ley del organismo judicial qué es la interpretación y cuáles son las formas de interpretar la ley, ¿verdad? La otra cuestión que se encarga de ver la técnica jurídica es la aplicación. Aparte de interpretación, se debe de aplicar la norma. Y ahí nos damos cuenta ahora la importancia que tienen o la relación que tienen los temas que hemos venido platicando. Por ejemplo, ahorita acabamos de ver la sistemática jurídica. Debemos de tener la claridad
cuáles son las áreas del derecho y a qué área del derecho pertenece, porque en algún momento debemos nosotros saber qué norma jurídica es la que se debe de aplicar a esa conducta, ¿sí? Si es una norma jurídica de derecho público, derecho privado, si es de derecho público, qué norma jurídica es, el Código de Derecho Penal, qué leyes del derecho penal se deben de aplicar. Por eso dice interpretación y aplicación de los preceptos de derecho vigente, o sea, las normas vigentes, cómo se aplican, y tiene por objeto el estudio de los problemas. Miren, ya sabemos nosotros que están las normas jurídicas y un ordenamiento jurídico, que viene a ordenar las normas. Ya platicamos de ese tema en el semestre pasado. La aplicación e interpretación de las normas traen consigo traen algunos problemas específicos al momento de interpretar y al momento de aplicar la ley. Por eso dice, relacionados con la aplicación del derecho objetivo. ¿Se recuerdan ustedes qué es el derecho objetivo, verdad? El derecho objetivo que forma parte del derecho objetivo todas nuestras leyes, por decirlo de esta forma, ¿va? Que forman parte del ordenamiento jurídico. Hablemos, por ejemplo, del Código Civil. Código Civil es derecho objetivo que forma parte del derecho civil del área del derecho privado. Al aplicar el derecho civil pueden surgir algunos problemas en su aplicación, ¿sí? Y la técnica jurídica se encarga de estudiar, de abordar estos temas y cómo darle solución, ¿sí? Por ejemplo, uno de los problemas de la aplicación del ordenamiento jurídico es, por ejemplo, que hay cuestiones que no se encuentran reguladas por la norma. Hay una conducta específica que cuadra dentro de unas áreas del derecho y que se debe aplicar, por ejemplo, hablemos de la ley hablemos como ejemplo, ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Este es un ejemplo, son casos hipotéticos. Decimos nosotros, bueno, aplicación de la ley del medio ambiente. Bueno, ya ahí estamos ante una área del derecho público, una norma que forma parte del derecho administrativo, ley del medio ambiente. Pero la aplicación de esta norma, aquí se regulan todo lo relacionado a lo que es el tema del medio ambiente, ¿sí? Pero supongamos, en la suposición de que hay algo en esa conducta que no se encuentra regulado allí en esta norma, en donde debería de estar regulado, ¿sí? Una conducta específica, ese es un problema, porque entonces, ¿qué norma se aplica? ¿Sí? El juez, cuando veamos diferentes técnicas jurídicas, el juez se va a ver en una situación en donde el juez debe de resolver y no debe utilizar como excusa que no existe un ordenamiento jurídico, una norma, un derecho objetivo que aplicar. El juez tiene la obligación de resolver. Entonces, ahí hay un problema. Pues la técnica jurídica se encarga de abordar estos problemas. Ese ejemplo que yo le pongo se llama vacío legal o lagunas legales. En algún momento lo hemos escuchado, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué son las lagunas legales, que es parte de la técnica jurídica, ¿verdad? Entonces, la técnica jurídica se encarga de estudiar también los problemas. Entonces, vamos a la aplicación, cómo se aplica, se utiliza una técnica para aplicar y los problemas que surgen de esa aplicación de la norma jurídica, porque surgen problemas, ¿verdad? Los grandes problemas que viene entonces a estudiar, que viene a tratar la técnica jurídica, está la interpretación de la ley, la integración de las normas, la vigencia de las mismas, la retroactividad y los conflictos de leyes. Esos son los principales problemas. Esos son los principales problemas que viene a resolver la técnica jurídica como una de sus funciones,
Pero no solo los problemas viene a resolver, también viene a ver el tema de la interpretación cómo se aplican las normas jurídicas, porque se utiliza una técnica. Bueno, vamos a hablar de cada uno de estos problemas más adelante. Hablemos ahora de clases de técnica jurídica. Cuando hablamos de técnica, en términos generales, ¿a qué nos referimos? ¿Qué comprenden ustedes por técnica? Conjunto de pasos ordenados para realizar algo. Conjunto de pasos ordenados para llevar a cabo algo, realizar algo. Exacto. ¿Sí? Eso es una técnica, ¿verdad? Diferentes tipos de técnica, hablando generalmente, ¿verdad? Al momento de desempeñar un trabajo, se aplica una técnica. Al momento de desempeñar un arte, ¿verdad? Un deporte, etcétera, ¿verdad? Pues el derecho también tiene técnica para su aplicación. Entonces dice, en lato sensu o sentido amplio, la técnica es la elaboración o formulación de normas jurídicas, aplicación de las normas jurídicas. O sea, la técnica para la elaboración, formulación de las normas jurídicas y la aplicación de las mismas, ¿verdad? En sentido estricto o estricto sensu, el estudio de los problemas que enfrenta el juzgador a aplicar el derecho. Estos son los dos sentidos, las dos formas, en sentido amplio y sentido estricto, cómo se interpreta o qué se podemos decir de qué es técnica jurídica. Entonces, en sentido amplio es la técnica jurídica, es la técnica de elaboración, la forma, técnica de elaboración de las normas, la formulación de las mismas, la aplicación de las normas jurídicas. ¿Ah? Y en sentido estricto es el estudio de los problemas que enfrenta el juzgador al aplicar el derecho. Diferentes tipos de técnica jurídica. Entonces ya comprendimos que técnicas jurídicas son los pasos o la forma en la cual se va a aplicar, interpretar o solucionar los problemas en la aplicación del derecho. Diferentes tipos de técnica. La técnica de investigación jurídica, la técnica legislativa, la técnica forense y la técnica jurisdiccional. Cuando se habla de técnica de investigación jurídica, principalmente es la técnica que se va a aplicar o que se va para desarrollar, por ejemplo, la doctrina. Los libros que ustedes tienen en sus manos, por ejemplo, el doctor Pereira Orozco, de López Aguilar, ellos aplicaron una técnica para hacer su investigación, para poder hacer los libros que hoy estamos utilizando. García Máquez aplicó una técnica también. La legislativa, la técnica para legislar, para crear derecho. La forense, la que realiza el abogado, litigante o el abogado que trabaja en una institución pública o una empresa prestando una asesoría, ¿verdad? La técnica jurisdiccional, que es una de las principales, que es la técnica de la aplicación de las normas por parte del órgano jurisdiccional, ¿verdad? O por parte del organismo judicial, a través de los órganos jurisdiccionales. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Hablemos entonces técnica de investigación jurídica. Aquella que persigue la aprehensión de los datos para el conocimiento sistemático histórico del derecho, o sea, el desarrollo de las doctrinas, ¿verdad? Los jurisconsultos que se dedican a realizar obras o desarrollar temas, doctrina jurídica, por ejemplo, los libros que tenemos nosotros, se dedican específicamente a la investigación, ¿verdad? A la investigación jurídica, ¿verdad? Para tenerlo como historia para el estudio del derecho.
Normalmente a las personas que se dedican a este tema se le denominan jurisconsultos, ¿verdad? Que se dedican al estudio del derecho, se dedican a la investigación y a la creación de doctrina. No requiere mayor explicación. Ahora tenemos la técnica legislativa. Parte de la técnica jurídica o del derecho que se refiere a la elaboración o formación de las leyes. Miren, para crear una norma jurídica debe de existir una forma lógica de hacerlo. Si no, imagínense una norma jurídica creada sin la aplicación adecuada de una técnica. ¿Sí? Nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, nuestro ordenamiento jurídico regula la creación de las normas jurídicas de grado ordinario. O sea, las que crea el organismo legislativo, Congreso. Debemos que estar regulado principalmente en la Constitución, integrando la norma jurídica de la ley orgánica del organismo legislativo. ¿Sí? Que debe de haber una entidad que tenga iniciativa de ley, la cual debe presentarle una discusión, un dictamen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Imagínense ustedes si no se aplica, o sea, la norma jurídica regula el procedimiento, pero ¿cuál sería la técnica jurídica adecuada para la creación de una norma jurídica que responda a las necesidades del Estado para la cual fue creada? Debe de ser a través de una técnica legislativa correcta, ¿verdad? De lo que tenemos, que a veces hay normas jurídicas que no tienen a veces un orden lógico o hay incongruencia entre su articulado, etc. Entonces la técnica jurídica es la que viene a estudiar esto. Otro ejemplo, por ejemplo, vimos de que las instituciones de gobierno, parte del organismo legislativo, tienen la facultad de crear reglamentos, de crear acuerdos, ¿verdad? También deben de aplicar una técnica jurídica para la creación de estas normas. Aunque no esté regulado el procedimiento dentro del ordenamiento jurídico, debe de crearse debe de llevarse a cabo una técnica legislativa correcta para crear normas jurídicas que respondan a las necesidades y no sean derecho positivo, derecho vigente, no positivo, no se aplica, ¿va? Queda muerta la norma. Que incluye el estudio de la técnica legislativa, lo que venimos platicando. Incluye también, por ejemplo, una norma jurídica debe tener una justificación, el por qué se va a crear la norma, ¿sí? Donde de ahí se va a desprender el espíritu de la propia norma jurídica. En la justificación se va a expresar la necesidad de la creación de esa norma jurídica y cuál va a ser su objetivo, ¿sí? Después de la interpretación, debe de tener sus considerandos de una forma adecuada. La técnica jurídica, aparte de la técnica jurídica, establece que no debe tener demasiados considerandos, deben de ser precisos y concisos los que posean, en los cuales se va a dejar plasmado la naturaleza, el espíritu de la norma, el por qué fue creada. Si ustedes leen el considerando de una norma jurídica, ustedes tienen acceso a una norma jurídica, ustedes leen su parte considerativa, ustedes lo leen y ustedes hoy en día ya se pueden hacer una idea amplia de qué va a regular esa ley, ese derecho objetivo, ¿verdad? Luego viene el articulado de la norma jurídica. En el articulado de la norma jurídica no podríamos empezar con la vigencia de la ley. Ustedes leen todas las leyes que ustedes tengan a la mano, se van a dar cuenta que la vigencia de la norma, cuándo va a entrar en vigencia, está regulado en el último o penúltimo artículo de la ley propiamente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que
la norma jurídica que se va a crear debe llevar un orden cronológico y lógico en su articulado. Entonces, se podría empezar con el artículo 1, con ver los principios que van a inspirar esa norma jurídica, si son principios ambientales, una norma jurídica de carácter ambiental, principio de derecho penal, etcétera, ¿verdad? Entonces debe de tener como primer punto entonces cuál es los principios, si es necesario, el objeto, luego del articulado el objeto, la naturaleza jurídica, y dependiendo de qué se trate la norma jurídica, pues ya se va a empezar a desarrollar. Pero no podríamos empezar a crear una norma jurídica con que el artículo número 1 diga, la presente ley cobra vigencia 30 días después de su publicación en el diario oficial. Entonces sería un desorden. La técnica jurídica legislativa viene aquí a ordenar, ¿verdad? Cómo se debe crear la ley. Y principalmente la deben de aplicar los que se dedican a la creación de normas jurídicas. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, voy a hablar de los trabajos entonces. Está molestando la garganta. Bueno, perdón. Lo que es el ensayo, van a hacer un ensayo y un cuadro sinóptico de lo que es. Ahorita ya salimos de los conceptos jurídicos fundamentales. ¿Sí? Ahorita ya estamos con técnica jurídica. Entonces hay que hacer un ensayo con relación a los conceptos jurídicos fundamentales. Todo lo que vimos con relación a los conceptos jurídicos fundamentales. Un ensayo, por favor. Este trabajo es a mano. Ya saben, si es un ensayo, no necesito que pongan solo definiciones. Ustedes hagan su ensayo, abren sobre los conceptos jurídicos, lo que ustedes comprenden con relación a los conceptos jurídicos, no alejados de la realidad, por supuesto. Si ustedes quieren poner alguna definición, pues está bueno, usan la bibliografía correspondiente para poner alguna definición, pero no solo definiciones. ¿Sí? Y aparte de eso, hacen un cuadro sinóptico de los mismos para dejarlos ordenados. El cuadro sinóptico lo pueden hacer a computadora, solo el ensayo el ensayo sí lo hacen a mano, ¿verdad? Yo no sé cómo funcionaría esto de hacerlo en computadora y a mano, porque lo van a hacer en forma de tareas y lo pueden subir en un mismo archivo. Desconozco si se podrá hacer esto, yo considero que sí, no sé. Alguien que tenga la habilidad para, para ilustrarnos si esto es posible, yo considero que sí se puede, ¿no? Juan Carlos, hemos subido dos documentos en PDF en una misma tarea, pero yo creo que no sé si el profesor es el que nos debe de dar la autorización de subir varios documentos. Les comento, la plataforma acepta hasta 20 documentos en el mismo apartado que ellos ponen. Bueno, En entonces, este caso está la opción de fotografiar o escanear lo que se va a hacer a mano y pues obviamente el trabajo a computadora convertido a PDF. Y para las personas que no lo conocen, hay una plataforma en Google, lo pueden buscar, que se llama I Love PDF, que permite unir ambas tareas en este caso. Esa aplicación se dedica a PDF directamente y ahí se podría unir todo para entregar un solo trabajo siempre. bueno, muchas gracias, Juan Carlos, muy amable. Bueno, pues esa sería la forma de hacer su ensayo, ¿verdad? Por la cantidad de temas que tienen, no creo que les haga menos de 10 páginas el ensayo. ¿Sí? Bueno, ese sería el primer trabajo. Ese ensayo tiene un valor de 10 puntos. ¿Sí? Vamos a ver. Hoy es sábado 10, 6, 13. Yo lo voy a dejar para después de la semana del 13.
sea, tienen una semana y media más. Yo voy a dejar más o menos para que lo entreguen ustedes entre miércoles y jueves, miércoles 17 y jueves 18. Entonces tienen tiempo para hacerlo bien, ¿verdad? Yo o sea, lo voy a apuntar una vez porque para entregar el 17, o sea, para entregar entre 17 y 18. 7 o 18. Con esas dos fechas vamos a definir. Yo lo voy a subir a la plataforma esta semana ya. Bueno, ese sería y hacer un cuadro sinóptico, que sería la segunda tarea, que este sería un laboratorio de 2 puntos, con el tema denominado técnica jurídica. Eso es su investigación, hacen un cuadro sinóptico, el tema de técnica jurídica, toda la información que ustedes encuentren en técnica jurídica, hacen un cuadro sinóptico. También lo voy a habilitar para que lo puedan subir. Este es de 2 puntos. Esto lo pueden hacer a computadora también. Pero necesito que lo hagan a conciencia, que lo hagan bien, porque la idea es que ustedes aprendan este tema, ¿verdad? Igual el tema de técnica jurídica, pues lo estamos desarrollando ya aquí en clase, ¿va? ¿Sí, Lourdes? Licenciado, entiendo entonces que la primera tarea es el laboratorio más el cuadro sinóptico de los conceptos jurídicos. El ensayo más el cuadro sinóptico. El ensayo y el cuadro sinóptico. Exacto. Y luego la segunda tarea es otro cuadro sinóptico, pero de la técnica jurídica. Sí, solo Sí. cuadro sinóptico. Ah, Yo gracias. de todas maneras en la plataforma yo los voy a subir aparte. Sí. Yo lo subo aparte para que ustedes lo hagan, obviamente aparte, y lo suban en su apartado correspondiente. Este lo voy a dejar para que se entregue